Entonces, pues considerando la situación de algunos el día de hoy que están fuera, yo voy a llevar la oración. Entonces, pues vamos a orar para comenzar. Bendito Dios y Espíritu Santo, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque en este día, en este país tan caótico, Señor, tú has guardado a todos y cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, que has preservado su vida, Señor, has preservado su integridad, has preservado su salud, Señor, los has cuidado, Señor. Te doy muchísimas gracias por eso, te doy gracias por la disponibilidad que pusiste en sus corazones para unirse a esta clase, a pesar de que tienen problemas, de que hay ansiedad y caos en este país, Señor. Tú los has puesto aquí para escuchar de ti, Señor, y saber que hay una luz en el camino, Señor, que nuestra redención, Señor, puede dar esperanza a los demás, Señor, y así alentar a este país, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor. Y te pedimos y te suplicamos, Señor, que dé sabiduría a todos y cada uno de los que estamos aquí conectados para entender este tema, poder aplicarlo y traer más personas a tus pies, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con la clase. ¿Se ve la pantalla? Disculpen. Yo no la veo. A mí se ve negro. No. No, no se ve. Híjole. A ver. Bueno, pues mientras quiero que alguien puede participar, alguien así que tenga disponibilidad, que me pueda decir que entiende por testimonio. Adelante, hermana Lupita. Pues testimonio, pues yo pienso que es aquella parte cuando nosotros le damos a conocer algo que nos sucedió, que vivimos y que pues más que nada a veces lo compartimos para que también los demás sepan que hay veces, o más que nada siempre hay una parte donde nosotros podemos pedirle a Dios las cosas y lo damos por testimonio para compartirles esa parte de que sabemos de que nuestro Dios siempre escucha nuestras oraciones cuando, por ejemplo, estamos viviendo algo mal, nos sucedió algo mal, y cuando nosotros decimos, pues Dios, ayúdame, pido que tú estés al frente de todo lo que yo pueda hacer y todo eso. Entonces hay muchas cosas que a veces suceden las cosas así, no por casualidad. Y lo que único, o bueno, lo que yo pienso es de que no, nunca es por casualidad. Siempre es porque Dios está ahí, aunque no lo veamos, Él está ahí. Yo pienso que esa parte es un testimonio que a veces uno debe dar a conocer, porque a veces uno no lo dice, se queda uno callado. Entonces yo pienso que un testimonio es algo bonito que nos sucede y debemos de compartirlo. Yo destaco esta parte en la que nos comentas, mamá, que tenemos que compartirlo, precisamente de lo que pues se trata el evangelio, ¿no? Compartir. En clases pasadas habíamos visto este cuadrito, ¿no? De formas de iniciar una conversación evangelística, que vimos conexión con la vida, ¿no? Y vimos pues lo más común, ¿no? De ver, ¿no? Personas que pues tienen una ansiedad, una enfermedad, y también vimos personas que están por el enojo, ¿no? El día de hoy solamente hay una clase para testimonio y más adelante vamos a ver la parte de preguntas abiertas que se mezcla también un poco con la cultura, ¿no? Vamos a hablar también de cómo tomar el Día de Muertos para evangelizar, ¿no? Cómo aprovechar la Navidad para que no sea nada más el pavo y la ensalada, sino que también
podamos educar a las personas, ¿no? Porque a veces las personas siguen tradiciones y costumbres solamente porque pues así ha sido, ¿no? Pero no tienen un trasfondo o no saben realmente a quién están rindiendo culto. Eso también lo vamos a ver. Pues la clase es sobre testimonio, ¿no? Contar mi testimonio. El testimonio en el evangelismo se va a ocupar cuando ya hay confianza, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona me comentó que tiene una mala situación y ya yo de los versículos que he visto y que he leído, pues le puedo compartir, ¿no? Y le abro ese camino, ¿no? A que la persona me cuenta cómo se siente y también yo le puedo contar cómo me siento, ¿no? Y es esta parte de contar el testimonio, ¿no? El testimonio nos dice aquí en nuestra diapositiva que es la expresión personal de la obra transformadora de Cristo en la vida de un creyente. No es solo una historia emocional, sino una herramienta teológica y apologética que evidencia el poder real del Evangelio mediante una experiencia de transformación observable. En pocas palabras, es una expresión de lo que Cristo ha hecho en nosotros. No es nada más de que, ay, voy y le pues ya todos nos quedamos llorando y pues al final sigo en dar ese punto, ¿no? Sin darle al blanco de, pues, ¿qué hizo Jesús por mí? Que también puede hacer por ti, ¿no? Es una parte que tenemos que tener muy en cuenta en el Evangelio, que siempre debemos como tratar de no perder el hilo. Y se entiende que a veces lo podemos perder porque nos dan nervios, ¿no? A veces nos da hasta vergüenza, ¿no? Contar algunos de nuestros testimonios, ¿no? De decir, híjole, es que yo antes sí, así, y hay veces que es como de, ay, no, me ha de estar mintiendo el hermano porque se ve tan tranquilo y así, como que antes era así. Entonces, por eso en la Biblia vamos a ver un modelo, ¿no? Vamos a ver el modelo paulino para el testimonio, para no perder ese hilo de cómo contar nuestro testimonio. Entonces, pues aquí hablábamos en la parte del testimonio que debe dar una experiencia de transformación observable, ¿no? ¿Cómo observable, no? Yo no voy y le saco sangre a la hermana Tania y la llevo a un laboratorio y digo, a ver, déjame checo sus glóbulos rojos, déjame checo sus plaquetas para ver si la hermana Tania recibió a Cristo. Híjole, no, no lo veo. Ah, no, sí, sí, ya lo vi aquí. Aquí anda. Aquí, sí, sí lo recibió la hermana Tania. El propósito del testimonio no es como que se oculte. No es que yo diga, bueno, sí, Dios me redimió y ya, me quedo así. Porque qué vergüenza que vayan a ver cómo yo era antes. No, el propósito del testimonio es glorificar a Dios mostrando su obra en una vida real, evidenciar el poder transformador del Evangelio, establecer una conexión e identificación con el oyente, ¿no? Cuando yo conozco por todo lo que ha pasado mi hermano, también a veces puedo entender sus actitudes de la hora, ¿no? Por ejemplo, hay videos de niños que antes estaban en hogares donde vivían violencia y cuando llegan a un hogar nuevo de repente empiezan a guardar comida porque si sufren después de hambre, ¿no? Entonces, yo empiezo a entender a mi hermano a través de su testimonio, ¿no? Y mi hermano también me empieza a entender, ¿no? Porque a veces, aunque Dios nos transforme, ciertamente seguimos con algunas costumbres que no son fáciles de cambiar, pero sí deberíamos hacerlo y pedirlo al Espíritu Santo que lo vayamos cambiando y que Él nos tome de la mano para hacerlo. Servir como una herramienta apologética vivencial, ¿no? De la defensa. Preparar el corazón para la proclamación del Evangelio, ¿no? A veces ir a hablarle a un hermano de pecado sin decirle, yo también fui pecador o sin evidenciar que el pecado puede tener una transformación. Si yo voy y le digo a mi hermano, es que todos somos pecadores y mi hermano piensa que yo soy todo perfecto, mi hermano puede sentirse atacado. Y entonces, si yo también le cuento mi experiencia de cómo fui pecador
y cambié gracias al amor de Cristo. El hermano, que no soy perfecto, sí soy transformado, ¿no? Y por eso viene esta diapositiva, ¿no? De que dicen, Pablito nunca ayudaba a nadie y ahora sí, ¿no? Antes a lo mejor nuestro pequeño Pablito ficticio era una persona amargada, grosera, indolente, poco empática y que de la nada recibe a Cristo en su corazón y ahora sí ya empieza a ser una persona buena, ¿no? Esto me refiero a que sea observable. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque las personas pueden decir, Dios no existe, pero no se puede negar lo evidente, tu cambio, ¿no? Y para esto quisiera yo hacer una comparación, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen la ciencia eh, utilizan un método para obtener una prueba científica, ¿no? Como de, ay, esto cambió. Pueden repetir otra vez experimental. Y esto es de que una persona ha cambiado. No sé por qué ha cambiado esta persona, que antes era grosera, pero lo estoy viendo cómo está cambiando. Lo observo con la convivencia, ¿no? Si yo antes digo, ay, es que mi amigo Juan era muy grosero antes y decía muchas groserías y ahorita ya no dice groserías y ahorita ya dice por favor, dice Dios te bendiga. ¿Por qué será? Y hay personas que, como les digo, este lo quieren repetir, ¿no? Quieren experimentar, ¿no? Ah, ya sé, le voy a esconder su pluma a ver si explota. Híjole, no explotó. Ah, ya sé, le voy a tirar su café a ver si explota. Y hay personas que sí buscan experimentar, ¿no? O sea, este cambio de dónde está viniendo. Entonces, las pruebas existenciales de la transformación que Cristo hace en nosotros vienen a través de la... Y entonces, les digo, no las observar como de, ay, es que mi hermano Juan, ya lo probé, le su pluma, le tiré el café y sigue diciendo, por favor, gracias, Dios te bendiga, no te preocupes, fue un accidente que me tiraras el café. ¿Qué está produciendo ese cambio? Entonces, voy a pedir unas bases bíblicas para el testimonio, eh, pero creo que algunos están fuera, ¿verdad? Entonces, yo las voy a buscar, ¿vale? Bueno, Hechos 22, 1, 21, no lo vamos a leer porque me acuerdo que una vez ya lo leímos. Me acuerdo que esa participación fue de nuestro hermano Jorge y se le fue ahí toda la voz y la saliva leyéndonos, ¿no? Tantos versículos. Pero sí tenemos aquí Marcos 5, 19. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Se los proyecto para que no haya problema. Yo entiendo, no se preocupen. Ok. Esto es del endemoniado gadareno. Cuando Jesús pues ya lo libera y todo, Jesús le dice, ¿no? El gadareno se quería ir con él y Jesús le dice que no. Dice así el texto, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí vemos, ¿no? La consecuencia del ir a hablar, ¿no? De cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Tenemos Juan 4:29, ¿no? Que es la mujer samaritana, ¿no? Que Jesús habla con ella y después ella se constituye como evangelista, ¿no? Que va y empieza a hablar de todos, ¿no? Entonces va, deja su carta, va a la ciudad y llega con los hombres y les dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces son unos ejemplos de personas que han ido a contar, ¿no? Y también tenemos en Hechos 22, 21, que como les digo, pues una lectura bastante larga, pero pues básicamente Pablo está contando a una iglesia, ¿no? De que hoy es que yo era así, ¿no? Yo era el más educado en leyes, ¿no? Pero perseguía a los cristianos, ¿no? Y perseguía a la iglesia y los mataba. Y de repente vino a mí el Señor y me enseguecí y después recobré la vista y Jesús me escogió y cambié y ahora estoy aquí hablándoles a ustedes. Entonces, pues vamos a ver el modelo paulino que les comentaba del testimonio. Este modelo viene en escrituras y es específico como para que esto realmente tenga un fruto, ¿no? Que dar nuestro testimonio no sea como un chismecito o como un desahogo, ¿no? Que este testimonio sea una herramienta teológica y apologética que nos ayude a compartir el evangelio con las para que no perdamos el hilo. Viene este modelo paulino que inicia con el punto de condición pasada, ¿no? Tenemos que describir nuestro estado espiritual anterior, ¿no? ¿Cuál era mi identidad? ¿En qué creía yo antes? ¿Cuál era mi condición espiritual, ¿no? Y aquí es donde vamos a poder hablar del pecado, ¿no? En creencias previas, pues no, pues yo antes, por ejemplo, le rezaba a santos, ¿no? Yo llevaba mi vela y veladora creo que es, ¿no? Veladora, y ahí me echaba yo no sabía orar, yo nunca había abierto la Biblia, yo nunca había pisado una iglesia, qué otra creencia hay? Yo leía el tarot, yo iba con las brujas, yo creía que me podían curar de espanto, mi identidad anterior, ¿no? Yo no yo no tenía valor de mí mismo, estaba perdido, no encontraba un propósito, llegué a pensar en suicidarme, llegué a ir con psicólogos, psiquiatras y nunca nadie me ayudó a sentirme bien, sin desmeritar obviamente de los que se dedican a esa ciencia. Sí ayuda, pero no lo es todo, no lo unifiquemos. Entonces, pues esta base para la condición pasada es Hechos 22, del 3 al 5, se los proyecto, no se preocupen. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estricta conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo el camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos también a los que están ahí. Entonces, aquí Pablo está hablando de su condición, ¿no? De que él fue instruido en la ley de los padres, ¿no? ¿Cómo era? Pues perseguía el camino hasta la muerte. ¿Qué hacía? Entregaba a los hermanos de la iglesia para que fueran castigados, ¿no? En las cárceles. Todo esto lo que Pablo hacía lo comentaba, ¿no? Que incluye su identidad, sus creencias y su condición espiritual. El siguiente punto para contar un testimonio fructífero es contar nuestro encuentro con Cristo, ¿no? Describir el momento de intervención divina, ¿no? A lo mejor también podemos incluir cuando alguien nos platicó, porque es muy diferente que al pique de Cristo a que encontremos a Cristo, ¿no? En que el momento alguien me dijo, es momento digo, Cristo. Entonces vamos con la siguiente parte de Hechos. Dice que yo al llegar al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, muchas del cielo.
y cae una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, aquí nos regresó, ¿no? De que supo quién era Cristo y tuvo una convicción espiritual de creer en Cristo, ¿no? Y obedecer lo que Jesús le estaba mandando a hacer a Pablo, lo siguió por una convicción espiritual y porque reconoció que ese era el Cristo, que ese camino era el de la verdad. Y eso sin contar su parte de que el Señor no le dijo, híjole, pues yo sé que tú ya mataste a unos, ¿no? Nada más le dijo, ¿por qué me persigues? No lo culpó, no le dijo, tú, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ah, bueno, Saulo, ¿por qué me persigues? No lo culpó, le dio un valor a Pablo y lo reconoció como hijo y todavía lo envió a hacer algo, ¿no? El siguiente punto es la transformación y propósito. Describe el cambio y la nueva identidad. Aquí vamos a contar nuestro cambio interno, ¿no? Nuestra nueva dirección, vamos, quizás también hasta nuestra percepción de la vida, ¿no? A veces cuando no tenemos una idea de que Cristo existe, muchas veces, por ejemplo, tenemos una percepción de la vida es un proceso, lo termina cuando células se dejan y nos envolvemos mucho, las células pierden conexión y entonces ya no hay nada, entonces ya se mueren las personas. Y a veces decimos, no, pues es que sí tenemos un propósito, ¿no? Ya cuando ya conocemos tenemos un propósito y la meta es Cristo y todos caminamos juntos y debemos apoyarnos, ¿no? Nuestra misión ahora, ¿no? Que todos tenemos una meta en común, ¿no? Cristo, pero todos a lo mejor tenemos un ministerio diferente, ¿no? Y contar cómo esta parte, ¿no? Cómo la descubrimos, cómo encontramos esto en el Señor. Y esto viene en la parte 14 y 15. Y he dicho para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su voz, porque serás testigo a todos los hombres y de lo que has. Ahora ves, ¿por qué te detienes? Levántate y y lava tus pecados invocando su nombre. La voluntad de Dios es nuestra santificación, nos de todo mal. Y eso es lo primero, ¿no? Que amemos a Dios, obedezcamos. Obviamente también hay personas que pues van a tener sus ministerios y que van a recibir dones, cosas grandes en Cristo, ¿no? Unos grandes muy trabajadores. Pero no puedo tener un ministerio, hermanos, si no estoy amando a Dios correctamente, si no me comunico con Él, si no leo la Biblia y sobre todo, si leo la Biblia y me entra por esa, ¿no? No la obedezco, ¿no? El Señor, no mientas y yo voy y miento, ¿no? O me digan, no robarás y yo digo, a ver cuánto dinero ofrendaron, ¿ok? Esto para mis pasajes y esto para un gustito. Pues no, ¿verdad? Tenemos que tener ese, esa coherencia. Entonces, en conclusión, la función apologética del modelo paulino es cumplir tres funciones. Evidenciar la realidad de la transformación. En este pasaje de Hechos 22 es muy claro cómo Pablo fue transformado, ¿no? Por obra de Cristo, confirmando el poder activo de Cristo. Cristo tiene poder y que sirve como defensa vivencial del Evangelio, ¿no? Que el Evangelio sí se puede vivir, que no es nada más aquí
lo que me da el pastor los domingos, los martes, los jueves, los sábados, el hermano de los jóvenes. No, vivencial del evangelio que yo digo, sí, sí lo he recibido, sí, sí lo tengo aquí, sí, sí lo sigo y sí, sí existe el Señor porque yo lo recibí, porque a mí me cambió, porque yo era así. Y es lo que les digo, una prueba existencial que no la voy a buscar en un microscopio, que no la voy a buscar echándole unos químicos, que no la voy a buscar viéndola con lupa, no, es una prueba que los hermanos viven al día a día con las personas inconversas, ven y dicen, algo le pasó, no sé qué le pasó, algo trae que anda bien cambiado. Y de verdad que cuando lo empiezan a vivir las personas se van a interesar en saber y hasta no van a tener como tantos problemas para evangelizar, ¿no? Por ejemplo, las personas que somos tímidas a veces sí decimos, híjole, ¿cómo evangelizo, no? Y cuando alguien ve y empieza a notar cómo son tus hábitos, cómo te diriges, cómo hablas, cómo eres, cómo te vistes, cómo te desenvuelves, qué disciernes entre lo bueno y lo malo. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te expresas así? ¿Y cómo llegaste? ¿Y quién es ese Cristo? ¿Y yo también puedo recibir ese Cristo? O sea, de verdad, eh, lo tenemos que buscar y tenemos que vivir en coherencia, porque el testimonio no es nada más aquí. Ay, se me fue. Vamos a ver ahorita 2 videos que te conectan con esto que les estoy comentando, porque el testimonio no es nada más la herramienta de mi boca, es también, como les digo, la prueba existencial. Yo tengo un testimonio corto donde recientemente en mi vida llegué a pensar que podía estar apartada de Dios y empecé a sentir como esa distancia. Y yo dije, híjole, es que se va a poner rudo porque ya no tengo tiempo de nada, porque no me siento bien en ciertos lugares y pues no me siento cómoda y me siento más insegura. Y yo empezaba a sentir esa aflicción en mi cuerpo, ¿no? De, híjole, esto por una cosa o por otra me va a llevar a alejarme, ¿no? Y entonces, casualmente, en la universidad, todo el mundo fue por la religión, ¿no? Y también los temas ahora abarcaban el, el eran más cristocéntricos de alguna manera, porque empezamos a ver ciertos problemas sociales como el alcoholismo, ¿no? Y en especial nos llevaron a un Alcohólicos Anónimos y nos empezaron a contar, ¿no? Cómo era el proceso de Alcohólicos Anónimos y nos empezaron a comentar que los instruían en la religión, no en la Virgen, no en santos, sino que les hablaban de Cristo y era lo único de lo que escuchaban en esa unidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que van 2 hombres y empiezan a platicar, ¿no? Está la persona con adicciones y está el, como, no sé, líder. Bueno, les llaman padrinos ahí en la unidad de Alcohólicos Anónimos, pero empiezan a platicar, ¿no? Y se me quedaba mucho en la cabeza que el alcohólico, el paciente, comentaba que una parte de la que él se libró de esa enfermedad fue a través de Cristo, ¿no? Y nos decía, es que yo no sé cómo perdí tanto tiempo sin vivir con el Señor, sin saber del Señor. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos era muy, muy cerrado y que de repente empecé a escuchar que en mis tristezas el Señor me amaba, que había muerto por mí. Y dice, yo me quedaba así como dije, el Señor me ha amado tanto por mí y por qué estoy así, ¿no? Y empecé a entender, ¿no? Todo lo que yo había vivido, todo el tiempo que viví sin saber del Señor, sin saber que me amaba y sin creer que nadie me amaba, cuando yo empecé a vivir todo lo que me pasó y que empezó a cambiar mi vida, ¿no? Yo le empecé a dar un sentido y dice, y ahora después de mucho tiempo libre de esa enfermedad, me gusta ayudar a las personas y hablarles de Cristo. Y entonces yo les quería comentar a ustedes como médicos que no desprecien las creencias de sus pacientes, ¿no? Y en esa clase, como que
todo mundo de mis compañeros me volteaba a ver y ellos les empezó a interesar la, cuestión de Cristo, ¿no? Y entonces ahora, cada día me dicen, oye Sharon, ¿cuál es el versículo del día, no? Y yo cada día ahí ando aprendiéndome un versículo para decírselos todo, ¿no? Y ya, lo digo y me empiezan a preguntar cosas, ¿no? Y también, pues a veces sí me cuentan cosas de, pues malos testimonios, ¿no? De familiares que tienen y eso aflige bastante mi corazón, pero siempre les digo que hay esperanza, ¿no? Y también les cuento parte de mi testimonio, del caos que yo era y de cómo, a pesar de tanto proceso, porque uno no llega a ser perfecto, pero sí tiene la intención de llegar a ser coherente y entonces de incentivarlos, ¿no? Y de que pues todos los días escuchen su versículo del día. Vamos a ver 2 videos respecto a esto. Esta era una clase muy sencilla porque pues ya muchos llevan casi toda su vida oyendo del testimonio, solamente es por la parte del cuadrito y pues aunque es una parte chiquita y chiquita, es algo que no tenemos que descuidar. Entonces vamos a ver los 2 videos. Hermano, qué soberbio esas frases. A mí no me importa lo que la gente piense, solo lo que Dios piense. Hermano, qué soberbio esas frases. A mí no me importa lo que la gente... ¿Se escucha? No. piense, solo lo que Dios piense. A mí no me importa lo que digan. En el fondo es de gente soberbia. Soberbia y arrogante. Porque a mí sí me preocupa. Porque ¿cómo voy a querer que mañana mi madre y mi padre visiten esta iglesia si yo soy un terrible hijo cuando estoy con él? ¿Cómo voy a querer que mi padre y mi madre vean cómo es una familia bíblica si cada vez que estoy con mi mujer delante de ellos no gritan? A mí me preocupa lo que piensa mi madre de mí. A veces te sorprenden con unas cosas. Ellos quieren saber de nosotros, saber de nuestras vidas. Y ellos miran. ¿Crees que tu testimonio no importa para ellos cuando les invites a la iglesia? Muchos no te lo dirán, pero pensarán, pero si mira cómo te llevas con tu marido. Muchos no te lo dirán, pero pensarán, pero si mira cómo te llevas con tu marido. Si nos llevamos nosotros mejor que vosotros y no vamos a la iglesia. Claro que importa lo que piensen los de fuera. ¿Por qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si tú vas al banco y preguntas por Juan Manuel y te dicen, no, tiene dinero de esa manera, está endeudado, o vas a la policía, no, tiene aquí un informe policial. ¿Cómo va a ver a la gente a un siervo de Dios? Pero tienen que dar buen testimonio de nosotros. Otra cosa es que odien nuestros valores. Odiarán lo que nosotros pensamos de la vida, del aborto, de la homosexualidad, pero no tendrán nada malo que decir de nuestra conducta. Son cosas diferentes. No es que el mundo vaya a pensar como nosotros, pero nuestra manera de vivir no les va a dar pie a encima avergonzar a Dios diciendo, mira, esta gente le molesta lo de la homosexualidad, pero para engañar a la esposa son igual de rápidos. Imagínate, ¿has visto? ¿De qué me vale que le des tanto a ese pecado si el otro sí que lo disfruta? Pero si guardo el testimonio, no les dejo nada que decir. Podrán ver mis buenas obras y glorificar a mi Padre que está en los cielos. Así que hermanos, debemos luchar por tener un buen testimonio como Demetrio. Amén. Entonces, yo recapitulaba de este video, Hebreos 10, 26, 27, porque si pecamos voluntariamente después de haber reconocido de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No despreciemos la
la sangre de Cristo, yo creo que, y no creo, es una verdad, la sangre de Cristo es muy valiosa como para preferir otro pecado por Tu encima de ella. testimonio, Vamos cuando a tú ver otro cuentas video. tu Tu testimonio, el testimonio, poder de cuando tú cuentas tu tu testimonio, testimonio, el poder cuando del tú cuentas tu tu testimonio, el testimonio, poder cuando del tú evangelio cuentas tu impacta testimonio, las el vidas. No poder del necesitas un evangelio título, no impacta necesitas 20 las años en vidas. la No iglesia. necesitas un Dios te título, puede no usar a ti necesitas 20 años en la para iglesia. compartirle a alguien de Dios te puede Jesús usar a y ti que la vida para de compartirle a alguien alguien de sea Jesús cambiada y y que la transformada vida para de siempre alguien por el sea poder de cambiada y Jesucristo. transformada para siempre por el poder de Jesucristo. Amén. Y bueno, pues no necesitamos, como ven, 20 años en la iglesia. Yo no tengo toda mi vida en la iglesia, pero sí estoy agradecida por el tiempo en el que el Señor me ha mantenido en su camino y por las oportunidades, ¿no? De que aunque en algunos momentos no o lugares no estoy cómoda ni bien, el Señor pues a todos lados va y busca cómo perseguirme, ¿no? Entonces voy a dejar unas participaciones, si pueden abrir su micrófono para participar, comentar algo, también una queja, duda, algo que quieran decir, y si no pueden, también la pueden escribir en el chat y yo la leo porque sé que algunos están fuera, ¿vale? Yo los entiendo. Hermana Denise. Amén. Bueno, yo me quedo mucho con dos cosas. La primera es que debemos de buscar un cambio interior, porque sí suena muy padre eso, ¿no? De que la gente vea y realmente note tu cambio, ¿no? Pero yo creo que si no hay un cambio interior, primeramente, no va a haber ese exterior, ¿no? No va a haber eso que la gente vea, que mire y diga, wow, realmente ha cambiado, ¿no? Y para eso, pues principalmente es buscar al Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo se va a encargar de cambiar nuestros pensamientos, va a renovar nuestras mentes, va a empezar a quitar pensamientos que quizás no nos ayudan en nada, va a empezar a cambiar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, ¿no? Entonces sí es muy importante buscar primero un cambio interior antes que un cambio exterior, ¿no? Porque cuando buscamos un cambio exterior yo creo que lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pero cuando empezamos a buscar un cambio interior, pues empezamos a buscar algo más allá, ¿no? Algo espiritual. ¿Por qué? Porque me gustaba esa parte que decías, ¿no? De que o buscaban a veces, o incluso personas, ¿no? Buscan primeramente hechiceros, brujos, que el que te lee las cartas, que el que te lee la mano, y sin embargo es porque quieren cambiar algo interior, ¿no? Pero sin embargo, esas personas no van a lograr nada, al contrario, a veces generan más problemas, generan más incomodidades, generan más un montón de cosas. Pero sin embargo, cuando nos acercamos a la persona correcta, que en este caso es el Espíritu Santo, empieza a cambiar y a renovar. Y yo lo tengo muy en claro, ¿por qué? Porque en Gálatas nos lo dice, ¿no? De que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando buscamos al Espíritu Santo, cambia nuestro amor hacia las personas, cambia nuestra tristeza por gozo, cambia nuestra inseguridad, nuestra inquietud, la cambia y nos trae paz, cambia nuestro enojo, nuestras explosiones y nos hace mansos, nos hace ser tranquilos, nos hace ser realmente personas humildes y cambia todo lo que a veces quizás ven otras personas mal, ¿no? Y a mí me quedó de ejemplo tanto lo de Saulo y tanto yo pondré dos ejemplos, que uno de ellos era Saqueo, que era cobrador de impuestos, era abusivo, era deshonesto, y cuando quiso conocer a Jesús, que fue cuando se trepó al árbol, todo, lo mismo con él fue cuando él entendió que estaba mal, él entendió y fue desde dentro, no fue primeramente de fuera, fue desde dentro y después se transformó y todos lo vieron diferente, ya no cobraba, ahora él daba a la gente. También otro ejemplo que tengo es Nabucodonosor, que era una persona súper, este,
¿cómo decirlo?, orgullosa, y que cuando vio el poder a través de Adrach, Mesach y Abednego, entonces, él ve que hay algo más, ¿no? Hay algo que sobrepasa su reinado, que sobrepasa su autoridad. Y entonces es cuando él dice, no, pues yo, mira, alabaré a tu Dios, y glorificó a Dios, y todos vieron cómo realmente surgió un cambio dentro de Nabucodonosor, y ya era externo, ya no solo su orgullo, era ahora a todo su pueblo servir a Dios, ¿no? Entonces, sí, porque Nabucodonosor era una persona realmente enloquecida por su ego, entonces sí hay cambios, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé con eso de que realmente sí es muy importante que se note un cambio en nosotros, que nuestro testimonio hable más que 1000 palabras, pero sí es importante nosotros buscar primeramente ese cambio interno, ¿no? Porque a través de ese cambio interno vamos a poder externarlo, todo lo demás. Entonces, pues yo me quedé con eso. Amén, sí, porque si no, vamos a andar ahí como los fariseos, ¿no? Que Jesús también los reprendió, ¿no? Las apariencias, y que hasta les comentaba, ¿no? Que limpiaban lo de afuera, ¿no? De los vasos, y pues de lo demás se olvidaban, ¿no? Y que sí les dijo sepulcros blanqueados. Creo que nuestro hermano Ricardo tenía la mano levantada. Sí, amén, hermana. Dios les bendiga a todos. Pues andaba escuchando lo último y también escuché los videos. Y sí, efectivamente lo que está diciendo es como el principio de saber si somos cristianos o no somos cristianos, ¿no? El punto es de que a veces aceptan al Señor Jesús, entran en sus vidas, pero de ahí ya no lo buscan. Y el no buscarlo no nos da los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eh, Cuando nosotros vivimos, como decía el predicador, puede ser que un hermano sea pastor, sea copastor, sea líder, sea músico, lo que sea, y puede llevar 10, 15, 20 años en la iglesia, pero si nunca ha dejado que el Espíritu Santo entre en su corazón, nunca va a dar testimonio, nunca va a dar testimonio. Quizá puede venir a la iglesia y quizá se puede engañar a él mismo de decir, ya estoy bien con Dios, puede leer la Biblia y decir, ya leí un capítulo y puede estar pensando que está bien con Dios, pero cuando meditamos en su palabra y cuando estamos orando, es cuando realmente el Espíritu Santo entra en nosotros y lo dejamos entrar. Vienen circunstancias, como yo en una predicación decía, a veces le pedimos a Dios paciencia y cuando le piden paciencia, pues te va a mandar a la gente más tremenda para que te saque de tus casillas. Y es como el apóstol Pablo decía, no es de que lo sepamos ya todo, no, vamos aprendiendo, es un aprender del diario. A veces hay personas que vienen muy cargadas de problemas y quieren desquitarse con todo mundo, ¿no? Pero uno debe de entender que nosotros tenemos el Espíritu Santo y debemos de sacarlo a flote. Esos son los momentos exactos cuando uno lo debe de sacar, porque enojarse, irarse, cualquiera lo hace, cualquiera, los del mundo lo hacen, los que no tienen el Espíritu Santo lo hacen. Lo difícil es que aunque te hagan daño, tú estar tranquilo. Eso sí es lo difícil. Que aunque venga la tempestad, tú estar tranquilo y confiar en Dios. Eso sí es lo difícil. Eso sí es dar frutos del Espíritu Santo. Lo demás, yo digo que sobra. Cuando nos ven nuestros cambios, quizá como decía el predicador, no comparten a veces nuestra fe o no comparten ciertas cosas, pero ellos ven el cambio en nosotros, ven un reflejo de Jesús en nosotros. Y eso es lo difícil y lo complicado, porque, como repetía, querernos parecernos a un cristiano, querernos parecernos a un hermano, pues es fácil, ¿no? O aparentar cosas que no somos es facilísimo. Pero desgraciadamente la gente lo ve, lo sabe, lo entiende, lo siente cuando uno habla sinceramente y cuando uno habla queriendo
apantallar, imitar, de que somos hijos de Dios y todo eso. No, el Espíritu Santo te da la autoridad y Él solo es cuando habla cosas de la palabra de Dios, ¿no? Y esa es mi opinión. Tenemos que vivir y dejar de aparentar cosas. Ese es mi comentario, mi hermano. Sí, la verdad es algo pues muy feo, ¿no? Y también muy, yo creo que actualmente hoy es muy fácil aparentar, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Donde vemos que, ay, no, ya la gente viaja y tienen el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, pero pues detrás de las fotos no sabemos, ¿no? Detrás del púlpito no sabemos quién anda, ¿no? Entonces, sí, muy importante que eh, dejemos guiar de tanto, ¿no? Que veamos y que empezamos a comprobar, ¿no? Pues este hermano todavía le falta y no para juzgarlo, ¿no? Sino para apoyarle, ¿no? Porque, pues como les comentaba, ¿no? La meta común de todos es Cristo. ¿No? Entonces, es esa parte, que apoyemos a los hermanos a crecer, ¿no? Si lo veo flaquear, obviamente no voy a decir, híjole, no, pues, híjole, no, pues, ¿cómo le digo de su pecado? No se vaya a ofender, no, mejor así lo dejo. No, pues obviamente sí le voy a tener que tocar el temita, pero con respeto, ¿no? Y guía del Espíritu Santo y sobre todo amor, ¿no? No con la finalidad de avergonzar a mi hermano, ni exponerlo, ¿no? Siempre es con la finalidad de guiarlo a Cristo. Y también otra cosa es que nos dejemos transformar, ¿no? Muchas veces el Espíritu Santo dice, sí necesito transformarte, pero necesito que sueltes esto. Necesito que sueltes tu enojo. Necesito que sueltes tu apego a tal objeto, a tal persona, a tal ídolo, ¿no? A eso que está ocupando el corazón de Cristo y que no lo permite entrar a nuestro, eso que está ocupando el lugar de Cristo en nuestros corazones y que no lo deja entrar y que no lo deja hacer esa acción, ¿no? Porque para obtener las acciones externas que en verdad valgan, debe haber algo interno, ¿no? Nuestra hermana Lupita, y ya oramos. Bueno, perdón, hermano, habló. Es que estaba acá en el baño. Que habías levantado la mano, ¿no, mami? Sí, ¿podría dar una opinión? Sí, sí. Este, sí, yo estoy mucho con el hermano Ricardo, de eso que estaba comentando ahorita, de que, pues sí, o sea, nosotros no podemos aparentar eh, ciertas cosas en que, por ejemplo, pues podemos decir, ya tenemos tanto tiempo, ahora sí que en el camino de Dios, pero en determinado momento volvemos a caer en ese error, en ese pecado, de que a la primera, pues explotamos cuando sabemos de antemano que uno de, ahora sí, de las palabras, de la palabra que dice la Biblia, es pues ahora sí, no ser violentos, ¿no? Tener paciencia y ser mansos. Entonces yo pienso que no debemos de caer en ese error, porque lejos de decir, yo estoy con Dios, yo creo en Dios y el Espíritu Santo está conmigo, es un error muy grande decir eso, porque las personas que tienen a Dios en su corazón y el Espíritu Santo está con ellos, esas personas nunca reaccionan de esa manera. Yo he conocido mucha gente que yo he visto cambios en esas personas y es cuando yo digo, wow, creo que esas personas sí tienen a Cristo, tienen al Espíritu Santo en su corazón, porque son cambios que sí se ven realmente en las personas. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo con el hermano Ricardo, ese punto que dio me parece muy bueno y yo pienso que pues debemos de seguir el ejemplo de aquellas personas que nosotros hemos conocido, que así pase lo que pase, conserva la paciencia. Con eso me quedo, hermana. Sí, es esa parte ya está conmigo, pero como también habíamos visto, ¿no? En la prédica,
este pueblo solo de labios me adora, ¿no? O sea, de la boca para afuera me adora, pero de la boca para adentro no está conmigo, ¿no? Su corazón no está conmigo, su corazón no sé de qué lo han llenado, pero no están con todo menos con el Señor. Entonces, esa parte, pues yo sé que Paulino, pues para que no se pongan nerviosos al contar un testimonio, yo sabiéndomelo, el modelo Paulino, aún así me pongo muy nerviosa al contar testimonios, ¿no? Y es algo que debemos aprender a controlar, ¿no? Que el testimonio, para que dé fruto, debemos siempre guiarlo, ¿no? A lo que Cristo ha hecho, ¿no? Porque si vamos y contamos algo así nada más y lloramos todos y al final no le digo a mi hermano qué hizo Cristo, eso no sería testimonio, no sería así, no sería testimonio según el modelo Paulino. ¿Quién sabe qué sería? Es todo menos testimonio. Entonces, debemos tener mucho cuidado también a la hora de contar un testimonio y siempre buscar esa parte de que el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Pedirlo en oración para que pues la otra persona también tenga su corazón receptivo y que pueda entenderlo, ¿no? Y que entienda la obra de transformación y de redención de Cristo en nosotros. Y bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, así que pues aprovechando que mi hermano Ricardo se unió, le voy a pedir que si nos lleva en la oración, ya para terminar. Y pues en la semana les estaría enviando una infografía del modelo Paulino, del testimonio, por si lo gustan checar. Y también esta clase va a estar en YouTube, por si tienen ahí algún hermanito que saben que se quería conectar, pero por una situación fuertísima no se conectó o no sé, pues ahí la comparten. Y también si gustan repasar, pues ahí va a estar, ¿vale? Entonces dejamos a nuestro hermano Ricardo. Sí, amén, nuestra hermana Sharon. Vamos a orar para despedirnos de esta clase. Y decimos, Padre bendito, te agradecemos, Señor, por todos los que escucharon esta palabra, por todos los que dispusieron de su corazón y de su mente, Señor, para escudriñar, Señor, un poquito más de tu palabra. Hoy te pido humildemente que tú traigas, Señor, sabiduría y conocimiento a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor. Que cada uno de mis hermanos, Señor, crezca, Padre bendito, en conocimiento. Dice tu palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy queremos, Señor, profundizarnos más en ti, queremos profundizarnos más en tu palabra y sobre todo, Padre, como se habló el día de hoy, Señor, vivir, Padre, como un hijo tuyo, que ya no tengamos doble máscara, que no seamos tibios ni fríos, Señor, sino que estemos, Señor, cada día en tu presencia, Señor, y que vivamos realmente como tú quieres que vivamos, Señor. Que cada uno demuestre, Señor, los frutos del Espíritu Santo, Señor, y que cada uno de nosotros pueda entrar, Padre, por la puerta estrecha donde pocos entran. Que cada uno de nosotros, Señor, dispongamos de nuestro corazón para poder vivir tu palabra. Te agradezco por cada uno de ellos, mi Dios. Bendícelos hasta que sobreabunde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos mañana, los que puedan venir al culto a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos, Dios cuídense. bendiga, hermanos.